Bienvenidos a mi espacio, soy el profesor Ahmed Najarwadi. En esta oportunidad voy a estar contestando una pregunta que me han hecho al WhatsApp, Juan capítulo 1 versículo 18. ¿Y no enseña este pasaje que Yahshua es un ser creado y no uno igual al Padre? Con este pasaje se pretende probar que Yahshua tuvo un origen en el pasado remoto, que es un ser creado, y se menciona a Yahshua como el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre. Según se cree, el hecho que se le llame unigénito es una evidencia contundente de que es una criatura, aunque poderosa, en gran manera infinitamente igual al Padre. Curiosamente, el Códice Alejandrino traduce este pasaje de la siguiente manera: el único Elohim engendrado. Por esta razón, y por el hecho de que Yahshua se le aplica este término 5 veces en el Nuevo Testamento, se dice que es una criatura. Ahora viene la pregunta: ¿qué es el Código Alejandrino? El Códice Alejandrino es un manuscrito del siglo V de la biblioteca griega que contiene la mayor parte de la Septuaginta en el Nuevo Testamento, junto con el Codex Sinaiticus y con el Codex Vaticanus, y es uno de los primeros y más completos manuscritos de la Biblia. Pero antes de ver el significado de la frase unigénito, debemos notar algunos significados bíblicos de la palabra. Aunque el Códice Alejandrino puede traducirse el único Elohim engendrado, resulta interesante saber, y esto es de más fuerza, que algunos manuscritos dicen el unigénito. Esta es la razón por que la versión de las Nuevas Escrituras, en este caso la Reina Valera 1990, traduce a este pasaje directamente desde el texto original y lo traduce como el Hijo único que es Yahweh. Esa es la traducción, el Hijo único que es Yahweh. El término unigénito está compuesto de dos palabras, una de ellas significa único y la otra clase, por lo cual se traduce correctamente como único en su género o también puede ser único en su clase. En este sentido, y conformidad a la siguiente oración, esta palabra resalta la singularidad de Yahshua como persona y no como un origen o como una criatura. Y por más que se quiera insistir en el significado de unigénito, aplicando a Yahshua a este otro pasaje, significa único engendrado, único hijo nacido de Yahweh. Si insistimos en el significado de único engendrado, ¿qué podemos decir del uso de esta palabra por el escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 17? Allí se le llama a Isaac el unigénito de Abraham, y nosotros sabemos claramente que no fue así el único hijo de Abraham que tuvo, según Génesis capítulo 25, del 1 al 2. Aquí rápidamente se acepta que el sentido de la palabra es singular, especial, pero ¿por qué se quiere aceptar esto cuando el término es aplicado a Yahshua? ¿Cómo puede ser Isaac más especial que Abraham, que Yahshua para su padre? Y aunque se quiere justificar esta creencia, no resiste el análisis juicioso y serio respecto a todas las evidencias bíblicas referentes a Yahshua. Otra evidencia del uso de la palabra monogenes como singular, que aparece en Lucas capítulo 7, versículo 12, Lucas capítulo 8, verso 42, donde se traduce como único o única. Ahora bien, cuando nosotros descubrimos la palabra del plan de Yahweh y la obra de Yahshua hecha en nuestro favor a la raza caída, anunciada en él, descubrimos el verdadero significado de la expresión unigénito. Por causa del pecado, la raza humana estaba separada de Yahweh, nacida bajo un veredicto de condenación, según Isaías 59, verso 2, Romanos 5, 12, Romanos 6, 23 y 1 Corintios 15, versículo 21. Pero gracias a la encarnación de Yahshua, fue hecho posible que Yahweh estuviera ya en Yahshua, reconociendo al mundo consigo mismo, sin imputarle sus pecados, pero cargándolos sobre Yahshua y dándole muerte. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 19, Isaías 53, verso 5, verso 6, verso 10. Y también podríamos leer Romanos 8.3, Romanos 5, versículo 15 al 19. Como el pecado había malogrado temporalmente la relación de Yahweh con el hombre, sus hijos eran esclavos del pecado y estaban sujetos a la servidumbre por toda la eternidad. Pero el Redentor apareció en el momento indicado, como lo dice Gálatas capítulo 4, versículo 4. Y al mismo Yahshua oímos decir: el espíritu del Adón está sobre mí, me envió para pregonar a los cautivos libertad y dar libertad a los oprimidos. Lucas capítulo 4, versículo 16. Así estaba profetizado lo que haría el Mashiach, para que digan los pastores: salid a los que estáis en tinieblas, manifestaos, para que saques de la cárcel a los presos y de prisión a los que están en tinieblas. Isaías 49, versículo 9 e Isaías 42, versículo 7. El mensaje es este: por causa del pecado, Yahweh tenía un solo hijo unigénito en su clase, un hijo muy amado cerca de él, pero por el milagro de la encarnación, él llegó a ser todo lo que nosotros somos y se unió para siempre con nosotros en su humanidad. Antes de la muerte de Yahshua, Yahweh tenía un solo hijo amado,
pero gracias a su muerte ahora Yahweh tiene muchos hijos e hijas y son amados por él, de los cuales somos usted y yo. Y esto está en 1 de Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Pero dentro de todos esos hijos e hijas amados de Yahweh, tiene uno que es el primogénito de entre muchos hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 29. Quien ocupa un lugar de honor entre nosotros. Por esta razón, usted encuentra que el término unigénito se le aplica a Yahshua únicamente antes de su muerte. Después, él se le llama primogénito, el primero y más exaltado entre todos los hijos de Yahweh, el protótipo, el representante. Es en virtud de esto que los términos unigénito y primogénito se le aplican a Yahshua y no a otra razón. Esta es la distinción que su muerte hace. Ante todo esto, nosotros podemos decir, como le dijo a Pablo, gracias a Yahweh por su don inefable, 2 de Corintios capítulo 9, versículo 15. O como dice también la versión Dios habla hoy, gracias a Yahweh que nos ha hecho un regalo tan grande que no tenemos palabra para expresarlo. Y finalmente, demos un vistazo a Hebreos capítulo 1, versículo 5, donde dice, tú eres hijo, yo te engendré hoy. No hay duda de que este pasaje se refiere a Yahshua, pero en un sentido de haber sido engendrado o creado por Yahweh en algún momento del tiempo, ni tampoco como refiriéndose a un ser que ha nacido espiritualmente en ocasión de un bautismo. Esta expresión se aplica en la encarnación de Yahshua, podemos ver los versículos 5 y 6, y también resulta interesante saber que la expresión yo te engendré hoy solo se le aplica a Yahshua en relación a su nacimiento como humano, sino que se aplica también a su sacerdocio. Hebreos 5, versículo 5. Y también a su resurrección, como lo dice Hechos 13, versículo 32 al 33. Por esta razón, no es sabio utilizar el pasaje de Hebreos 1, 5, 6 para sostener una doctrina que no está en armonía con el contexto general de las Escrituras. Esta es la explicación de la frase unigénito de Yahweh. Que Yahweh te bendiga, que Yahweh te dé shalom, que tengas una excelente semana. Recuerda, me puedes mandar las preguntas al WhatsApp de la Quejilá, voy a estar respondiendo. Dale fuerte a la campanita, suscríbete si no lo has hecho, activa las notificaciones, que el Padre te bendiga y nos estamos viendo en un próximo estudio.